Señores, continuamos con el programa y vamos a conversar con Juan Vargas Suárez. Es un joven dominicano residente en Caracas, Venezuela, entre Caracas y Santo Domingo, ¿no? Y él, pues, le ha dado seguimiento a la familia Duarte Díez. Juan Pablo Duarte vivió mucho tiempo en Venezuela, murió allá incluso. Y hay gente que ha escrito mucho sobre Duarte y sus familiares. Uno no sabe si quedan familiares vivos o no. Aquí en Dominicana no hay mucha información o no le llega a la gente. Pero sí, Juan escribe sobre Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte que gobernó Venezuela. Es bueno ver esta portada antes de yo presentar a Juan. Hazlo ahí. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer Muy estar bien, aquí. muy bien. Mira, ahí tenemos la portada de Manuel Antonio Díez o Díez. Debe ser Díez. 10. Díez. Debió ser familiar de Manuela Díez, ¿verdad? La madre de Juan Pablo Duarte. Juan, háblame de este libro, háblame de tu experiencia en Venezuela. ¿Por qué se te ocurre darle seguimiento a la familia Duarte Díez? Y tu narrativa sobre el tema, la preocupación. Fíjese, como todos aquí sabemos en Dominicana, la familia de Duarte fue expulsada después de Duarte por Pedro Santana en 1844 y por eso es que ellos van a Venezuela desterrados a perpetuidad. Eligen Venezuela porque ya en Venezuela vivía un tío de Duarte, o dos tíos. Por vía materna. Exacto, José Prudencio Díez y Mariano Díez. Entonces, por eso es que doña Manuela, la madre de Duarte, con sus hermanas, Rosa, Francisca y las demás, van hacia Caracas, Venezuela. Entonces allí, pues ellos tienen su vida. Aquí en Dominicana siempre las personas dicen, Duarte murió en Venezuela, pero no solo murió, también vivió allá 32 años. Puede pensar, se puede creer como que fue a morir, y no, después que Duarte llega, vive 32 años más. Y entonces resulta bastante interesante la vida de este hombre que ha sido denominado el dominicano de gloria más pura. Por eso la idea o la curiosidad por investigar más sobre la vida de Duarte, de lo que no se conocía o no se conoce de su vida allá en Venezuela. Entonces ahí aparece este primo de Duarte, Manuel Antonio, que era hijo del general Mariano Díez. Él se llama Manuel Antonio Díez, se hace el acento porque por asuntos netamente de declaración, de registraduría, se perdió el acento, pero es esa familia. En el libro está contenido, por ejemplo, algunos documentos, como por ejemplo su inscripción en la Universidad Central de Venezuela, donde se establece que él era hijo legítimo, en esa época todavía se usaba el asunto de hijos legítimos e ilegítimos, de Mariano Díez, lo cual es una prueba documental de que era primo hermano de Duarte. Este libro tiene suficiente rigor histórico para ser tomado en cuenta, tomado en serio como parte de la historiografía dominicana y venezolana también. Venezolana porque él nació en Venezuela, pero sus padres eran dominicanos, tanto el general Mariano Díez como su madre, doña Adelaida López de Humérez. Entonces es una familia que verdaderamente tiene una prosperidad increíble, porque el mismo padre de él, Mariano, fue general de la independencia de Venezuela y de la guerra de la restauración nuestra. Mariano es de los que regresa con Duarte en 1863 para unirse a la guerra de la restauración. Es un hombre de 70 y tantos años. En vez de quedarse tranquilo en su casa, allá en Venezuela, regresa a su patria, República Dominicana, a ponerse a la orden para la guerra. Y el presidente Salcedo lo designa gobernador militar de Baní, y ahí tiene su participación. Entonces, él, Manuel Antonio, es hijo de ese hombre. ¿Qué llama la atención supremamente de este joven médico venezolano, que también era militar? Que él se graduó de ingeniero civil, de ingeniero militar y después de médico, doctor en medicina y cirugía, específicamente. Entonces, imagínese usted una persona que estudia conocimientos tan disímiles y ciencias tan difíciles como la ingeniería y la medicina. Y tiene una carrera larguísima, ocupa muchísimos cargos importantes en Venezuela,
desde director de hospitales militares hasta administrador de la aduana de La Guaira, que es la más importante para la época. Dirige como ingeniero la construcción del ferrocarril de Caracas-La Guaira y otra serie de cargos. Después llega a ser senador y de senadores que llega a ser presidente, pues fue presidente provisional, específicamente en 1886. Okay. ¿Qué había en ese tiempo en Venezuela? ¿Guerras civiles? ¿Qué había? Durante su vida, eso es algo muy importante. Este es un hombre que nace en 1838, es decir, 5 años antes de la independencia nuestra, de la República Dominicana, 6 años, y fallece en 1916, o sea, bastante cerca, durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, él ve el mundo cambiar totalmente. Cuando nace no existe la luz eléctrica, cuando muere ya existen hasta los carros, por ejemplo. Entonces, un hombre muy adelantado a su época, que de hecho también fue escritor, y escribió el libro, contiene algunos artículos que él publicaba en periódicos allá en Venezuela, y fue parte de la Academia de Historia, individuo de número de la Academia de Historia de Venezuela, correspondiente con la de Colombia, y por sus escritos, el rey de España de la época, don Alfonso XIII, lo condecora también. Entonces, bueno, es una persona, o fue una persona, creo que bastante admirable, del cual se puede aprender mucho, que debe ser un orgullo para nosotros como dominicanos, que uno de los nuestros, aunque haya nacido en Venezuela, pero era hijo de 2 dominicanos, llegara a ser presidente de otro país. Incluso fue hasta ministro de Fomento, que era el ministerio más importante de la época, en 1896. Eso es como economía. Sí, sería una fusión entre economía, industria, desarrollo, los puertos, sí, porque tenía varias disciplinas en una sola. Entonces, pues creo que debe servir, sobre todo para la juventud, de ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en un periodo donde la juventud se limita mucho en términos de crecimiento, se autolimita, quiero decir. Y esta es una persona que cuando fue joven no se limitó y logró grandes cosas. Pero tú, ¿cómo se te ocurre este tema de esta investigación? ¿Qué tiempo más o menos de ida y vuelta tú llevas en Venezuela? Si has buscado archivos allá y aquí, ¿cómo ha sido eso? Sí, realmente yo leí en un libro su nombre, pero solo una referencia. Allá. No, aquí. La Academia de Historia Dominicana tiene una publicación que es la revista Clio, que la publica periódicamente. Y en esa revista está contenido un documento que envió un descendiente de Vicente Celestino Duarte a un historiador de la época, donde él dice que hubo un primo de Duarte que fue presidente de Venezuela y se llamaba Manuel Antonio Díez. Cuando yo voy a Venezuela, yo lo que voy a buscar la foto, que es esa foto que está ahí en la portada. Y lo encuentro en un periódico que se llama El Cojo Ilustrado, del año 1892, en una página que decía personas que han ejercido el poder ejecutivo en Venezuela de manera interina. Entonces está la foto, obviamente en blanco y negro, y nosotros la pusimos así a color. Y allí, luego de eso, encuentro una serie de datos y empiezo la investigación, que duró 6 meses. Duré 4 meses investigando y 2 meses escribiendo el libro. Se investigó aquí en la Academia de Historia Dominicana, en la Academia de Historia de Venezuela, en la biblioteca, en la Biblioteca Nacional de Venezuela y en el Archivo General de la Nación de Venezuela. Allí encontré los decretos de cuando él era presidente, su discurso de toma de posesión cuando asumió el poder, el discurso de salida, su gestión como ministro y como director de correos y telégrafos, que también era un cargo súper importante del momento, era la comunicación. Y así. ¿Tú has escrito otros libros? No, este es el primero. Okay. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo si queda o no descendiente de esa familia para el próximo bloque, pero quiero hablar en este bloque sobre Duarte, aunque no es sobre Duarte, porque esta es la familia materna. Pero Duarte sí vivió, tú dices, 32 años en Venezuela. ¿Qué se sabe de Duarte en Venezuela? ¿Qué quedó? ¿Quedan descendientes de él directo? ¿Qué pasó ahí con los Duarte? No, Juan Pablo Duarte no tuvo descendiente directo que se sepa. Entonces, el que sí tuvo fue Vicente Celestino Duarte, que fue el único de los hermanos Duarte que tuvo hijos, descendencia, y como los varones fallecieron,
una señora se casó con un señor apellido Ayala y hoy en día quedan descendientes de ellos que son apellido Ayala. Son venezolanas, viven en Canadá, que es la señora Cecilia Ayala y Emilia Ayala. Cecilia es historiadora y escribió un libro, por cierto, muy bueno, que se llama La familia de Duarte en Caracas, donde se desmiente que esa familia era pobre allá. Okay. Con documentos, ellas demuestran las propiedades que tenían los Duarte Díez dentro de Caracas, en La Guaira. Por ejemplo, que la casa principal de ellos estaba a escasos 500 metros de la casa de Simón Bolívar, lo cual evidentemente es un indicio de que eran personas adineradas, porque el Libertador era una de las personas más ricas de Venezuela. Y en ese radio de ubicación no habían casas de pobres. Entonces, Duarte de manera personal no tuvo descendencia. Se sabe que Duarte se internó en la selva de Venezuela, llegando a vivir a un poblado que se llama San Carlos de Río Negro, cerca de Brasil, y después se mudó a Estado Apure, a San Fernando de Apure, y a un pueblo que se llama Achaguas. En Achaguas hoy en día hay un bulevar que mide aproximadamente unos 300 metros de longitud, bastante grande, se llama General Juan Pablo Duarte, y hay un busto de Duarte. Ese bulevar fue inaugurado en 1994. Recientemente el gobierno de Luis Abinader, a través de su consulado, y el señor cónsul general Félix Reina, lo restauró, la estatua, y allí está mejor como se lo merece nuestro padre fundador de nuestro país. Entonces allí Duarte vivió 5 años y fue parte de una sociedad de jóvenes, él era asesor de la sociedad de jóvenes de Achaguas, hasta que él se entera que Pedro Santana había entregado la República Dominicana a España, y Duarte vuelve a Caracas para después venir para la guerra de la Restauración. No, él vino, el presidente Salcedo consideró que era mejor como diplomático en Venezuela y lo designa ministro plenipotenciario, así que Duarte regresa. Al principio no quería, pero lo aceptó. Duarte tenía muy buenas relaciones con la dirigencia venezolana, al punto de que el presidente de la época, el general Falcón, era hijo de un dominicano y lo conocía. Y de hecho aportó 1.000 pesos para Duarte antes de regresar para la causa de la independencia. Después ayudó en menor medida a la causa de la independencia nuestra, la restauración, y otros funcionarios de Venezuela Duarte tenía accesibilidad a eso. Y fíjense lo siguiente, la guerra, los restauradores de verdad necesitaban ayuda extranjera. Y el único que tenía relaciones fuera de Dominicana era Duarte. Así que hay un debate actualmente entre los historiadores entre si a Duarte le dieron esa designación para salir de él o porque de verdad podría hacer efectivo su gestión en Venezuela. No se sabe, creo que nunca se sabrá. Lo que sí es cierto es que Duarte ayudó a República Dominicana desde ese punto de vista, y lo cual entonces termina de configurar una personalidad, una carrera de Duarte supremamente admirable, ya que lo convierte hasta en diplomático. Sí. Entonces Duarte fue general, fue diplomático, fue ideólogo, y en fin, fue el dominicano de gloria más pura. ¿Tú tienes más proyectos? Sí. Sobre el tema. Ahora, actualmente estamos trabajando, porque yo soy presidente de la filial del Instituto Duartiano en Venezuela. Ok. En la investigación precisamente de la gestión diplomática de Duarte en Venezuela. Esa gestión duró un año, del 1864 al 65. Se conocen algunas cosas porque Duarte enviaba cartas al presidente Salcedo, que fue quien lo designó, y en general al gobierno después, pero hay cosas que no se conocen y que allá están en los archivos de Venezuela. Y estamos investigando eso para entonces llenar ese vacío que falta de la faceta diplomática de Juan Pablo Duarte. Ok, vamos a continuar con el tema en breve, vamos a la pausa.